Bienvenidos al canal de Juventud Obrera una vez más. Mi nombre es Jimena. Y voy a empezar una serie de videos donde me gustaría hablar sobre la cultura revolucionaria o las diferentes elaboraciones artísticas y culturales que se dan, digamos, a partir de procesos revolucionarios, y voy a centrarme en cuando estos procesos revolucionarios tienen una base principalmente obrera y campesina, y ojalá que estén liderados por partidos socialistas o comunistas hacia la búsqueda de una dictadura del proletariado. Ahora, no en todo caso, por supuesto, estos movimientos revolucionarios concluyen precisamente en una dictadura del proletariado. Es el caso del que vamos a hablar hoy, de hecho, pero igual sigue siendo una producción popular muy importante, y pues da cuenta también de el proceso tan vivo, tan complejo que fue lo que vamos a hablar hoy, que fue la revolución de Nicaragua o la revolución sandinista. La revolución sandinista inicia bueno, si bien había oposición a la dictadura somocista desde los 30, con propiamente con Sandino, digamos, por ejemplo. Cuando hablamos de la revolución sandinista, principalmente se concentra a inicios de la década de los 70, sacando a Somoza del poder en 1979 y luego liderando una guerra civil de casi 10 años contra los, valga la redundancia, los contras financiados por Estados Unidos. Entonces es una realidad bastante compleja que tiene unos desenvolvimientos artísticos muy interesantes. Hoy vamos a hablar del caso específico de los hermanos Godoy, Carlos Mejía Godoy y Luis Enrique Mejía Godoy. Ellos fueron básicamente unos cantautores muy importantes para el movimiento sandinista, realizaron muchísimas canciones, pero nos vamos a concentrar específicamente en el disco La Guitarra Armada de 1979, grabado en Costa Rica. Bueno, primero la contextualización. ¿Cuál es la importancia de esta revolución? En términos más amplios, la dictadura somocista fue una de las dictaduras más atroces y longevas de América Latina. Duró 43 años. Tanto padre como hijo fueron dictadores del país, y fueron dictaduras títeres de Estados Unidos que permitieron la incursión de los Marines y pues la invasión del territorio nicaragüense, pues constante, ¿verdad? La pleitesía que le rendían al imperio era constante, y de ahí venía su poder. Ya desde Somoza Padre había un descontento popular en contra de su dictadura. De hecho, ahí se arma el movimiento ya propiamente del ejército de Sandino, pero eso ya es más a inicios del siglo XX. El ejército sandinista es fundado por Carlos Fonseca Amador, ¿verdad? Que era un maestro nicaragüense que también era comunista, y que sus diferentes contactos con la Unión Soviética, con Cuba comunista, ¿verdad? Pues le impulsan una visión de que es el movimiento organizado en guerrilla aquello que va a tener resultado en su país, en contra de nuevo de una de las dictaduras más longevas que había tenido Latinoamérica en el siglo XX. Y por supuesto, también tenía la tradición de lucha de guerrilla que ya se había tenido desde antes con el ejército de Sandino. Sin más, hablemos propiamente del disco de La Guitarra Armada, de nuevo producido en 1979 en Costa Rica, cuando aún no se había pues eliminado a Somoza, ya que Somoza tenía un control bastante fuerte sobre lo que se producía y se dejaba escuchar en las radios y demás como expresiones culturales en Nicaragua. Entonces, la difusión musical muchas veces se hizo desde el exterior, y en muchos casos en Costa Rica, por lo menos para el caso de la Revolución Nicaragüense. La importancia que tiene este disco es que contiene canciones pues muy variadas. En primer lugar, por supuesto vienen las típicas canciones de celebración patriótica del territorio nacional, donde también se hace una exaltación de la región centroamericana, ¿verdad? Y pues los diferentes símbolos patrióticos que los sandinistas tenían. Por ejemplo, no sé, la canción de Un Gigante Despierta, pues es un poco eso, ¿verdad? También canciones como Nicaragua, Nicaragüita. Esta de Nicaragua, Nicaragüita no viene en este álbum, pero es muy buena. En todo caso, lo que más resalta es que en estas canciones
explican cómo usar armas, voy a repetirlo, explican cómo usar armas y cómo crear explosivos. Esto tenía la intención de servir como herramienta educativa para el Ejército Popular del Frente Sandinista, ya que muchas personas incluso eran analfabetas. Entonces, a través de la música, a través del radio sandino, por ejemplo, estas canciones se podían difundir y eran herramientas para que las personas pudieran memorizar el cómo manejar ciertas armas, el cómo hacer explosivos caseros y básicamente cayendo sobre este sentimiento revolucionario que se estaba viviendo en estas épocas en Nicaragua. Que también hay que recordar que su peso, el peso de esta revolución recayó sobre los hombros de la juventud. Ese es el caso de esta canción, por ejemplo, se llama ¿Qué es el FAL? Es una de mis canciones favoritas del álbum porque tiene un ritmo muy pegajoso, pero también te explica cómo desarmar el rifle FAL, que es un rifle, si no me equivoco, del ejército belga. Te explica cómo usarlo, cuáles son las diferentes características, de cuánto es su alcance, de cuánto es su magazine. Voy a enseñar un fragmento de la canción en este momento. ¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular. El FAL ya desde la entrada tiene la estampa de un gran fusil. Metralla de bello estilo, de 20 tiros su magazine. Si aprieto el gatillo ladra, que a 4 cuadras su alcance da. Y a 5 cuadras completas, una avioneta se puede apiar. Bueno, no voy a cansarlos con más canción, deberían buscarla por su cuenta, pero no sé si escucharon que empieza a describir pues qué es el FAL, ¿verdad? Cómo se utiliza. Y ya en las otras estrofas explicará más cómo desarmarlo y demás. De hecho, voy a resaltar una parte específica que me llama mucho la atención de esta canción. Para empezar la tarea, va para afuera su magazine. Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil. Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder, quitando el tornillo macho del otro que hace de la mujer. Bueno, como pueden notarlo, también se encuentran elementos de lucha, por ejemplo, contra el machismo dentro de las mismas filas del ejército sandinista. También demuestra, digamos, no solamente su utilidad en términos prácticos, sino también su utilidad en términos ideologizantes, porque esta información se estaba llegando de nuevo incluso a personas que ni siquiera sabían leer y escribir, ¿verdad? Pero que tenían toda la intención de participar en una guerra de liberación nacional en contra de una dictadura. Otra canción que da cuenta de esta utilidad práctica que se le daba a las canciones de este álbum para la lucha popular era la canción es la canción de Los Explosivos, en donde explica explícitamente, primero que todo, la necesidad de involucrarse en esta guerra popular. Tenía el llamado a la revolución con diferentes consignas como patria o muerte, venceremos, patria libre o morir, muy clásicos del sandinismo y en realidad de casi que todos los movimientos de pues la zona de América Central y el Caribe. También presentes, por ejemplo, en Cuba. En esta canción de Los Explosivos también explica cómo es que estos explosivos se pueden hacer, o sea, qué materiales requieren, en cuántas cantidades, incluso en qué lugares se pueden encontrar estos materiales, ya sea ferreterías o diferentes tiendas. Aquí en esta canción lo relata todo. Para vencer al tirano y su Guardia Nacional, hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. Uyuyuy, bajura. Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. ¿Cuáles son los ingredientes del detonante casero? Está el nitrato de amonio y está el aluminio negro, el perclorato, el nitrato y el clorato de potasio y otros muchos materiales como asfalto, goma o caucho.
No sé si notan que son niños los que están gritando de alegría mientras recitan la canción de los explosivos. Pero bueno, yo considero honestamente que es muy valioso para el movimiento obrero el que hayan canciones así, que permitan o que democraticen el conocimiento de cómo defenderse ante una situación de guerra civil y especialmente en contra de las fuerzas imperialistas y capitalistas, ¿verdad? Y especialmente en nuestra zona. Entonces yo considero que estas canciones tienen un valor cultural riquísimo, explican muy bien su época y especialmente considero que es una herramienta muy valiosa para los militantes revolucionarios y para los obreros. Otra parte muy interesante de este disco en específico de la guitarra armada es también no solamente la alusión a los himnos sandinistas, pero ya propiamente a los caídos en guerra. Era muy propio en realidad de esos momentos que la canción popular o la nueva canción popular utilizara o recordara a los mártires en sus canciones en una manera de honrarlos, ¿verdad? Por dar su vida en la lucha. Tal es el caso, por ejemplo, de el canto a Carlos Fonseca Amador. Para nada más dar un poco de contexto, como ya había mencionado anteriormente, Carlos Fonseca Amador era un maestro nicaragüense que por diferentes razones de la vida logró viajar a Moscú y dio cuenta, por ejemplo, en su libro, creo que se llama Un nicaragüense en la Unión Soviética, que digamos de los grandes logros de esta dictadura del proletariado y pues la necesidad de implantar pues un modelo similar en su país y por qué no en la región. En el caso también de Carlos Fonseca Amador, participó en diferentes espacios con pues los revolucionarios del movimiento 26 de julio de Cuba. Entonces también tenía por ese lado esa experiencia y esa influencia desde Cuba. Debemos recordar que en realidad, a pesar de ser el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador muere en 1976, 3 años antes de que triunfara la revolución, por lo menos en los términos de eliminar la dictadura somocista. Aquí no hace falta explicar demasiado, tal vez en otro video donde hablemos sobre la revolución sandinista, históricamente se puede discutir más, pero aquí es el momento en donde las direcciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional tienen un giro, porque habían 3 secciones, estaban los comunistas, los trabajadores sindicalistas y los terceristas. Los terceristas eran los que tenían, de hecho a esta vertiente pertenecían Ortega, su esposa, el comandante Cerotico, que básicamente no es que necesariamente se opusieran totalmente a reformas, digamos, en favor de la clase obrera, pero definitivamente no promulgaban una dictadura al proletariado y no eran comunistas. Justamente la sección comunista era liderada por Carlos Fonseca Amador y al morir hay un giro en tanto el apoyo internacional como a lo interno de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde las direcciones empiezan a ser principalmente terceristas. Entonces cambia un poco la dirección del movimiento. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Comandante Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, nicaragüentera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización,
En el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Compadre, guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz. Decime si en tus andanzas viste una llamada llamada Arlenciú. Yo vi descenso del amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores, dentro de los rumores del pajonal. Entrale en el hueco de su... Bueno, como acaban de escuchar, esa es otra de las canciones dedicadas en este álbum a, pues a una guerrillera caída en batalla. Su nombre era Arlen Siu, murió en 1975 a sus 20 años. Era de mitad nicaragüense, mitad cantonesa o china. Y pues se involucra, como entiendo que era cantautora, y ella se involucra en el movimiento sandinista de liberación nacional, y pues es bastante recordada, y pues como lo podemos ver ahora, también esta canción sirve como una manera de llamar a las mujeres a continuar en la batalla, porque hay que recordar que a diferencia de otros movimientos, los movimientos obreros involucran a gran parte de la población femenina, igual que casi que todos los movimientos de liberación nacional. Entonces, pues es recordada no solamente como un mártir del sandinismo, sino también como un ejemplo femenino de la participación pues en la lucha popular. Bueno, básicamente eso era lo que quería comentar. Quería empezar esta serie de videos principalmente para hablar de pues justamente la cultura proletaria, la cultura revolucionaria que surgen a partir de periodos de conflictividad social muy fuerte y en donde el movimiento obrero se encuentra organizado. Son canciones que llaman a la lucha, son canciones que reivindican a mártires, son canciones que te enseñan cómo pelear, y pues que reivindican el programa de pues una organización obrera. Estas canciones también ayudaron para esparcir la ideología sandinista, que por lo menos en sus inicios sí tenía un gran componente obrero en términos de lucha de clases y también en la dirección comunista de este frente. Sin embargo, esto se fue, como ya lo mencioné anteriormente, se va matizando hasta lo que tenemos pues hoy en día. Pero eso ya es para otro video. Y se comentará en otro momento. Por favor, si les interesa, tal vez hablar sobre la Revolución Cultural China, sobre las canciones cubanas, de los cronistas como Carlos Puebla, de, qué sé yo, el cine Kinoki en Rusia, pues todo esto estoy interesada de seguir discutiendo. Bueno, pero sin más, muchas gracias por ver el video, síganos en nuestras redes y suscríbanse.